En nuestra tierra, un horno Bildi guarda más que calor, guarda tradición, historia y sabor. Aquí todos los que vivimos en el campo tienen el suyo. Diría que soy la única que aún no ha construido el suyo propio y aunque estoy acostumbrada a ver a las vecinas usar su horno, hasta ahora nunca había usado uno. Así que le he pedido prestado el horno a mi vecino para empezar el año haciendo pan.
¿Cómo huele? ¡Qué rico! Lucy, que ya voy. Esto huele delicioso. Y mirad cómo la piel, vamos, es que sale sola. Tenía previsto solamente hacer pan, pero aprovechando que tengo el horno caliente, digo, algo tengo que hacer. Y he cogido corriendo los pimientos, un poco de tomate y esto es una delicia. Creo que para ser la primera vez, es que todavía queman un poco, no está nada mal. Para ser la primera vez que hago pan en el horno Bildi. Estaba un poco en silencio y concentrada porque estar pendiente del fuego y estar pendiente de la cámara al mismo tiempo no es muy compatible. Así que ahora ya sí puedo deciros que esto tiene muy buena pinta. Me han salido 5 y lo que voy a hacer es reservar uno para probarlo ahora y enseñároslo. Y el resto los voy a dejar aquí guardados y me los voy a llevar a casa. Pues ahora al mediodía cuando llega Abel y Kenia, que lo van a probar y estoy seguro de que les va a encantar. Aunque primero lo probaré yo, no vaya a ser que no, pero vamos, que sí que tiene muy buena pinta. Oh, esto es una delicia. Esta miga con este tomate es una delicia.
Buenísimo. Buenísimo, de verdad. Marhaba. Sabah al khair, buenos días. ¿Alguien recuerda a Lolo? El pollito que crié desde el huevo y salvamos a última hora cuando se fue la luz de la incubadora. ¿Os acordáis? Pues mirad, aquí está. Está enorme. Nuestra querida Lolo. Está gigante. Ya sabéis que esta raza no es nada cariñosa, pero Lolo es especial. Buenos días, comenzamos el día ahora sí. Quería hacer pan esta mañana, ya lo tengo listo y ahora me tengo que poner manos a la obra con todo lo demás. Veréis, mi familia llega dentro de poco, como todos los años, una vez al año. Llega por Navidad y estamos, pues, imaginaros, súper ilusionados de recibirlos aquí y estar con ellos y pasar con ellos unos días. Entonces estamos, pues, preparando un poco todo para su llegada. Ya lo tenemos todo listo porque están a punto de llegar. Simplemente lo que me falta es, y quiero hacer antes de que lleguen, sería pues la limpieza de las cuadras y un poco así el entorno, animales, cuadras, al salir de las cuadras y esta zona que tanto transitamos, tanto los animales como nosotros. Hacer una buena limpieza. Normalmente hacemos una limpieza diaria de las cuadras por la salud y el bienestar de los animales, que se basa en retirar el estiércol todos los días, en rellenar cacharros de agua, etcétera, ¿no? Y luego habría una limpieza más profunda que se hace menos a menudo, que sería sacarlo todo fuera, limpiar, desinfectar todas las cuadras y volver a meter y empezar de cero. Acabo de cosechar la alfalfa de la mañana, vamos a echarles de comer y lo primero que quiero hacer es quemar ramas. Vamos acumulando restos de poda cada vez que podamos los árboles, olivos, algarrobos, con idea de alimentar a las cabras. Cuando se comen las hojas y las ramas quedan vacías, pues las vamos amontonando y esto abulta mucho. Entonces quiero retirarlo para que se vea todo un poquito más despejado y la manera de hacerlo es quemándolas. Digo que ahora en estas fechas en enero uno se puede permitir pues sacar a los animales un poquito más tarde, porque cuando amanece el rocío de la mañana que se queda en las plantas, en la hierba, se queda durante más rato, hasta que no sale bien el sol y calienta un poquito, la hierba está muy mojada. Y no es bueno que el ganado coma hierba cuando tiene mucho rocío de la mañana. Está la hierba muy mojada y no es lo mismo mojada del rocío de la mañana que el mojada de la lluvia, ¿eh? Cuando llueve y están pastando fuera y están comiendo no pasa nada, pero cuando está mojada del rocío de la mañana no es lo mismo. De hecho, en unos días tiene que llegar el veterinario y si no me olvido, lo grabaré y os lo enseñaré, la vacuna que les pone a todos
para prevenir este tipo de problemas que acarrea cuando comen mucha hierba fuera mojada, del rocío de la mañana. Ahora viene épocas de, pues de alguna diarrea también, les produce y se les vacuna. Es una vacuna que es muy económica, creo que son unos 5 euros cada animal. 5 euros para la vaca, a lo mejor la vaca le pone dos dosis me parece. Bueno, 5 o 10 euros la vaca, otros 5 euros cada oveja, otros 5 euros cada cabra y así. Muy bien, os estoy hablando y no sé lo que estoy haciendo, ¿eh? Vale. Vamos. En orden. Patos. Patos no. No, venga para allá. Ya voy. Es que los patos no me dejan. Chiquitita. Pero tiras todo fuera, Lucy. Nos dimos un susto terrible. Por la tarde o así estábamos nosotras ya dentro de casa y Abel estaba afuera ya recogiendo a los animales y escuchamos desde casa un porrazo enorme, pero enorme. Salí corriendo para afuera y Abel ya venía corriendo hacia la vaca. Resulta que es tan bruta, porque es que es muy bruta. No sé de qué manera, cómo lo hizo. Cogió las 2 patas delanteras y las metió dentro de su comedero. A ver, el comedero, que es relativamente alto, no está a ras de suelo. No entiendo en qué momento sube las patas delanteras tanto como para meterlas dentro. Y al meterlas dentro por el peso, evidentemente, rajó el comedero de hierro. Rajó el comedero de hierro. Y claro, se rajó las patas. Gracias a Dios no le ha pasado nada. Son rajas, pero hay que curarlas y prevenir por tema mosca sobre todo, que anidan y ponen muchos huevos en cualquier herida. Mira que ha llegado el frío, hay cada vez menos moscas, hay algo de menos moscas, pero sigue habiendo un montón. Y me doy cuenta de que esto yo creo que ya va a ser así para siempre, porque somos muchos, ¿no? Mirad, quiero que veáis cómo dejó el comedero. O sea, tiene que levantar la pata desde aquí hasta aquí, meterla aquí y hacer esfuerzo para, vamos, rajar el comedero de hierro. Nada, en cuanto se marche mi familia, haremos un comedero de cemento y esto ya no volverá a pasar nunca más. Lo que tendríamos que haber hecho desde el primer momento, pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo y bajo la propia experiencia. Y es hacer comederos de cemento para todos. Hasta ahora no habíamos hecho comedero de cemento porque siento que al hacer el comedero de cemento, que suelen ser bastante anchos, pues quita mucho espacio de la cuadra y entonces van a estar como más expuestos hacia las partes de las cuadras que están abiertas. Y aquí pues va a quitar un poco de espacio. Pero bueno, a la vista está que hemos tenido muchos tipos de comederos y ninguno ha funcionado bien en sí. Así que será porque el que nos queda por probar, que son los de cemento, seguro que es la mejor opción. Ya, sí. Ya.
Para los bichos, hombre. Que te dejen tranquila. Ya. Como a Santa no la podemos montar, pues no la cepillo todos los días. No tiene actividad física suficiente, que no tiene mucho sentido. Intento hacerlo un día sí, un día no, cada 2 días, porque lo que sí es cierto es que tiene algunos manchurrones de barro, porque como está suelta, en libertad, pues de vez en cuando se revuelca por ahí. Se revuelca y se mancha, pero la verdad que se mantiene bastante bien, ¿eh? Los caballos, en este caso la yegua, se nota en la actitud y en el comportamiento, son bastante más delicados que la vaca. No son tan brutos y tan bestias como lo es la vaca. Arfa, arfa, arfa. La limpieza de casco intento hacérsela todos los días, pero no siempre lo cumplo por falta un poco de tiempo. Pero es importante revisárselo siempre porque ya de por sí esta yegua tiene el problema que tienen las articulaciones. Así que es importante pues comprobar que no tenga ninguna piedrecita, que todos los días la tiene. Flora. Carlota, Ah, snäll. Abdelali. Ah, a ver si consigo que coja, ¿eh? Porque hay algo de verde por ahí, pero coja, yo creo que sí. Sí, ya. Y está cogiendo. He tenido que alejar mucho la rama de donde estaba. Doble trabajo que quemarla en el mismo sitio donde la hemos dejado. Pero es que tengo al lado un montón de plástico con el estiércol. Y no quería quitarle el plástico, la verdad. Y además estaba bastante cerca de las cuadras.
There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea. Cannot take this anymore. There are a lot of voices drowning in the sea. There's too many voices talking back at me. There are a lot of choices waiting to be made. Too many choices making me afraid. Dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea. Cannot take this anymore. The dreams are not the same for me. Standing by the shore while you're on the open sea. Cannot take this anymore. A certain shade of blue will always remind me of you. Trying to figure out Madre mía, qué paliza. Estamos terminando, ¿eh? Estamos terminando. Me falta esta cuadra de aquí, la de los piensos. ¡No, sí! La de los piensos, la paja y las codornices. Me queda terminar con ellas, pero os voy a enseñar cómo ha quedado lo demás. Quería enseñaros un poquito para que echéis un vistazo. Ahora, claro, con la luz que alumbra, se ve todo de aquella manera. Es cemento, me falta echarle ahora cal en polvo para desinfectar. Vamos a esperar a que seque un poquito más, porque aquellas cuadras están un poquito más húmedas todavía, que son las últimas. Ahora lo que hacemos es echar cal en polvo para desinfectar y luego ya echamos un poquito de paja y se acabó. Pero vaya paliza, ¿eh? Vaya paliza para intentar limpiar esto en un día. La verdad es que se tarda si lo quieres hacer en condiciones. De todas maneras, también es cierto que ahora, ya sabéis, anochece mucho antes y no es tan tarde, y realmente lo parece, pero no es tan tarde. Así que nada, vamos a seguir, vamos a echar la cal, vamos a echar la paja, vamos a meter a todos los animales dentro, vamos a ponerles la comida y ya sí cerramos, y hemos dejado hoy esto limpio, que era importante de vez en cuando hacer una limpieza profunda por el bienestar de todos, no solo de los animales, el nuestro también. Porque esto se llena de mosca. De hecho, yo a veces alucino porque sé que hay ganaderías donde limpian las cuadras pues a lo mejor 2 veces al año, hacen una limpieza buena 1 vez al año, y que me parece genial, pero no sé cómo lo hacen. Será que en nuestro caso tenemos la casa muy cerca, vivimos aquí, y eso hace que lo notemos más, pero realmente esto se llena de moscas si no mantienes una higiene prácticamente diaria. Ya os digo, se nota muchísimo. Y no sé cómo lo hará la gente, la verdad, que limpia menos a menudo.
Acabo de terminar. Se ha finito. Nos vemos en la próxima. Adiós. Buenas noches. Shade of blue will always remind me of you. Trying to figure out how I'm supposed to get through. Qué bueno. Dreams are not the same for me. Standing by the shore, while you're the open sea cannot take this anymore. The dreams are not the same for me.